Sería de ignorantes negar que la Biblia es un libro real, histórico, que tiene evidencia y todo. Pero lo que no puede hacer la mente humana es que la Biblia tú lo ames como palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque solo eso puede actuar el Espíritu Santo en sus hijos. Las matemáticas dicen que el resultado de 1 más 1 es 2, sin más opciones. Pero las ciencias sociales dicen que el resultado de uno más otro es un mundo de posibilidades presentes y futuras. Eso es Laboratorio de Fe, nuevas posibilidades de ver la vida en Dios. Qué gusto saludarte una vez más, y para empezar esta conversación quiero hacer referencia a un pasaje de la Biblia en el Nuevo Testamento. San Pablo escribiendo a los romanos y dice que uno no debe deber nada a nadie excepto el amaros unos a otros, es la forma como lo dice el apóstol Pablo. Y cuando pienso en el amor, estoy pensando en este instante en una categoría que por lo general no lo hacemos, y tiene que ver con el amor al conocimiento de manera muy particular. Y pensando y tomando en cuenta los datos en Ecuador, en América Latina, donde nosotros tendemos a leer muy poco, más o menos según los datos de este año 2024. En el Ecuador se lee aproximadamente 1,5 libros por año. Ese es el promedio de lectura de un ecuatoriano promedio. Y en la región, quiero decir en América Latina, la realidad no varía mucho. Significa que estamos en deuda con la lectura, o más bien, en deuda en cuanto a el amor por la lectura. ¿Y por qué hay renuencia? ¿Por qué no nos agrada tanto leer? ¿Por qué hay esta resistencia al aprendizaje a través de leer la mayor cantidad de libros posible y buenos libros, por supuesto? De eso vamos a conversar. ¿Cómo desafiarnos como cristianos para leer, entre otros textos, el texto bíblico, que es nuestro manual de fe, nuestra autoridad de fe? Así que, una vez más, me complace en esta ocasión conversar aquí en esta mesa de Laboratorio de Fe con el doctor y amigo Marco Campoverde. Bueno, gracias para conversar sobre este tema, por estar aquí, Marco. Qué gusto nuevamente saludarte y tenerte aquí en este diálogo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Duval, por tener este momento de diálogo. Creo que es un tema bastante interesante y desafiante. A la vez. Pero creo que hay cosas que debemos ponerlo en el tapete primero como antecedente. Pero es un tema que desde la academia nos preocupa, desde la academia es bastante alarmante, y no sé si es a medida que pasa el tiempo se agrava más. Uno pensaría que sucedería lo contrario. Lo contrario, no, pero no. Entonces, solo como una introducción, cuando estaba estudiando en la maestría en una universidad, se hizo una estadística de las escuelas aquí de Quito, de cuánto un estudiante, de los colegios, cuando acaba el colegio, cuántos entran leyendo a la universidad. El promedio era de 8 libros. 8 libros y punto, ¿no? No llegaba ni siquiera el 8.5. Al año. Al año. Ajá. O sea, en todo el periodo. En toda la carrera. Desde el colegio, desde octavo hasta tercero bachillerato. Oh. Que no sean libros obligatorios de un pensum, ¿no? Eso quiere decir que no ha cambiado mucho. Eso lo hicimos en el 2015. Mira, tú dices 2024, no ha cambiado, es prácticamente lo mismo. A diferencia de los japoneses, de los europeos, que llegan a tener 50 libros. Al menos. Cuando termina un colegio, la educación media, y va a la universidad, un estudiante promedio en Europa, especialmente Alemania y otros países, tienen esa cantidad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? Y la realidad cristiana no creo que sea diferente. Sí. Y también, si seguimos abonando a otra pregunta, ¿por qué no nos gusta? La pregunta inicial era, ¿por qué esta renuencia que tenemos a leer, esta resistencia al aprendizaje a través de la lectura? Primero, porque no se nos incentivó desde pequeños. Si tú miras el promedio normal de la iglesia, los padres no promueven la lectura, ¿no? Segundo, porque nuestro sistema educativo es muy deficiente en la lectura. Y esto, o sea, cuando ya hay algo muy generalizado, es porque el sistema nos ha culturizado de esa manera.
Y tercero, creo que en este tiempo la tecnología sí ha robado los espacios de reflexión de lectura. Ahora, tal vez los más jóvenes se preguntan, pero ¿para qué esforzarme en leer si ahora todo lo que necesito saber lo tengo a la distancia y a la velocidad de un clic? ¿Qué dices frente a eso? Primero, yo tengo algunas razones. Ajá. Yo hice un artículo científico para la universidad que la lectura está relacionada a la inteligencia. Es la única dato objetivo que tenemos, que las personas más inteligentes tienen mayor capacidad de comprensión lectora y habilidad en poder tener conocimientos a través de conceptos. Entonces, si podrías decir cómo es una persona más inteligente de manera objetiva, no porque sabe matemáticas, probablemente esta es una inteligencia que se desarrolla en procesos, pero en general es una persona que ha tenido el hábito de la lectura, tiene comprensión lectora. Tú le puedes poner un texto y va a poder sacar cuál es la tesis, la antitesis, los argumentos de esa tesis. Y va a estar relacionado en que va a adquirir un montón de palabras dentro de su lenguaje, y la adquisición de conceptos es donde el cerebro se ejercita de manera mucho más que en cualquier otra disciplina científica. Entonces, si aquí estuviera delante de mí un joven de unos 15 años, 16, ¿por qué tienes que leer? Porque primero te va a dar más capacidad para poder tener mejor aprendizaje en conceptos difíciles. Te da mayor concentración, te da mayor capacidad para que tengas tu mente organizada a través de lo que nosotros conocemos como mapas mentales, que puedas tener mejor memorización. O sea, la lectura básicamente es lo que mejor le puede suceder a un estudiante de primaria y secundaria para un desarrollo de inteligencia. Ahora, según Peter Senge, aprendizaje comprensivo es sinónimo para él de inteligencia y es más que una habilidad cognitiva, también una actitud. ¿Estarías de acuerdo que el aprendizaje comprensivo, por un lado, tiene que ver con habilidades cognitivas, pero también con actitudes? Por supuesto. Las dos cosas. Porque te va a transformar también la conducta. Ajá. O sea, es un impacto. Mi problema, yo creo, personalmente, esto no lo he dicho de manera pública, pero uno de los asuntos es de que, por ejemplo, yo trabajo en una editorial. Ajá. Hacemos libros de toda clase. Y, por ejemplo, le pones a una maestra con libro de lectura, que no es una lectura de tantas, digamos que una lectura abundante, copiosa, como para decir, qué bestia. Esto está demasiado. A niños de sexto de básica, quinto grado en nuestro tiempo, y son las maestras las que se oponen. No, está mucha letra, queremos más dibujos y toda esta situación. Entonces tú dices, oye, en los años 60, donde la imprenta era generalmente a blanco y negro, donde no había más que máquinas de escribir, no pasaba eso. ¿Qué sucedió ahora? Lo que no he podido investigar y que espero algún momento hacerlo, es mirar el quiebre, dónde fue la decadencia de nuestra poca lectura como país. Porque puede ser que antes no hemos hecho una estadística comparativa, pero también desde el sistema educativo se opone. O sea, una maestra de quinto de básica, y ojalá que nos estén escuchando maestras, todas se me han quejado de que un poco más quieren que el libro tenga dibujos y el dibujo le hable y el niño solo tenga que estar escuchando. Porque nuestras universidades no están enseñando. Y ahora con la inteligencia artificial, muy pocos ya leen y hacen monografías o tesis. Ahora, hay un refrán muy popular de que una fotografía habla por 1000 palabras. ¿Esto solamente es un dicho popular o hay algún sustento en donde a través de la pedagogía se sustenta y se desarrolla un mejor aprendizaje por lo que veo que por lo que leo? Yo no he leído ni un solo libro académico de gente seria que me diga que mejor son los dibujos que las letras. Ajá. Yo no he escuchado. Bien, ahora... Y he leído. Ahora, vayamos un poquito al hábito y al buen hábito, quiero decir, de la lectura y hablando de la Biblia como tal. Porque al final lo que nos interesa es inspirarnos, desafiarnos a desarrollar un mayor interés por la lectura de la palabra de Dios. Sin embargo, después de muchos años de tener la Biblia en nuestro idioma castellano aquí en el Ecuador, y de hecho ahora, en este año 2024 también, ahora en este octubre se está celebrando el bicentenario de la llegada de la Biblia como libro de disposición para
todas las personas. Y ese fue el proceso que creó un cambio, también un aporte significativo, aún hasta en el sistema educativo de nuestro país, con la famosa educación lancasteriana, por influencia del cristianismo protestante. Sin embargo, el hábito por la lectura de la palabra de Dios en el pueblo evangélico sigue siendo todavía muy bajo. Y parece que hubiese como un desencanto, que no hay mayores cambios en la vida práctica por el simple hecho de tomar el texto bíblico, leerse un capítulo, cerrar la Biblia y ponerla allí y seguir la vida cotidiana. ¿Es esa la propuesta de lectura? ¿Es eso lo que Dios está esperando que nosotros desarrollemos como hábito cuando se trata de la lectura? ¿O en qué consiste en sí la lectura de la palabra de Dios? Bueno, si le lees la Biblia como comercio, como un periódico... Como una noticia o como un libro cualquiera. Simplemente... Bueno, yo lo diría más que como un libro cualquiera, Ajá. como el periódico, Ya. que solo quieres informarte, no va a pasar absolutamente nada y serás un diablo, así leas todos los días La Biblia. como la Biblia, ¿no? Ajá. Mi problema es que la gente no entiende que la lectura de la Escritura es una disciplina espiritual. Ujú. Y el problema con la lectura es la palabra disciplina. Ajá. La Biblia es una parte de la disciplina espiritual. Si yo leo la Biblia como cuando llega a mí el comercio o el metro o cualquier tipo de periódico, que solo me interesa informarme, salto a lo que no me interesa, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, lo que se ha dejado de la lectura, lo que entiende la gente por la lectura de la Biblia es tomar un texto de la Biblia, le leí como un asunto, Dios, has visto que he leído y me tienes que bendecir. Ajá. Cumplí la tarea. Cumplí la tarea, pero no te has puesto a reflexionar en el texto. Ujú. No te has hecho preguntas al texto. No has dicho, a ver, lo que estoy leyendo aquí, ¿cómo afecta mi forma de pensar, de vivir? ¿Cómo esto afecta a ser padre, a ser hijo, a ser ciudadano? Este texto, ¿cómo me confronta con mi pecado? O sea, no hay esa reflexión, no hay esa lectura bíblica de disciplina espiritual. Entonces, el hermano cotidiano, normal, digamos así, el hermano de a pie, lee la Biblia, no con el objetivo de tener una disciplina espiritual, solo de informarse. Y esa información no afecta en nada, porque no reflexiona, no baja tu corazón a tu voluntad y no ocurre absolutamente nada. Ujú. Y la lectura de la Biblia acompañada, sin la oración y sin la memorización de textos, todos los puritanos que tú lo vas a leer, especialmente hay uno que se llama Thomas Watson, él decía que la mejor forma de poder meditar en la palabra de Dios es memorizarse textos y que esos textos te estén afectando durante todo el día. Ujú. Pero si tú le preguntas a un hermano, le voy a decir así, le dices, hermano, dígame 5 textos memorizados con referencias y capítulos. No lo sabe. Ajá. Y lo pueden hacer a los hermanos que nos están escuchando, vaya a su iglesia, tome a cualquier hermano. Pero sí se saben canciones, se saben quién va a jugar el fin de semana, saben los resultados de la tabla de posiciones. O sea, no es un problema de que yo no sé memorizar, es un problema que no veo la necesidad de la lectura de la Biblia como una disciplina espiritual. Ujú. Ahora, si tú lees Efesios capítulo 6, dice el Señor, tomen la espada, que es la palabra de Dios, y tomen el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Ujú. El escudo de la fe, que se proporciona a través de la palabra de Dios, está tan chiquito que cuando vienen los dardos del enemigo, estás completamente al descubierto y completamente vulnerable ante los dardos de fuego del enemigo. Entonces, ¿por qué esto afecta en la vida cristiana? Porque no se toma en serio la lectura de la palabra de Dios como una disciplina espiritual, ni se entiende qué es la disciplina espiritual. Ujú. A propósito de disciplina, me gusta mucho esa palabra porque tradicionalmente hemos entendido la disciplina como un acto punitivo, de castigo Ajá. cuando alguien se porta mal, ¿verdad? Exactamente. Como un acto correctivo. Sin embargo, el enfoque bíblico y aún etimológico de la palabra disciplina no tiene que ver mucho con punición, con castigo, sino más bien con un entrenamiento que genera un cambio. Por ejemplo, si es un entrenamiento como una gimnasia, como ir al gimnasio, se supone que voy al gimnasio para lograr un cambio, ¿verdad? Tonificar el músculo, fortalecer mi cuerpo, en fin, no voy a desarrollar esta disciplina, el ejercicio de ir al gimnasio regularmente simplemente por diversión sin esperar ningún cambio. Entonces, cuando uno desarrolla la disciplina por la lectura, debería intencionalmente
provocarse a sí mismo y esperar que haya un cambio fruto de esa disciplina, estoy entendiendo, Por supuesto, Marco. va a haber un cambio. Tu forma de pensar es lo primero que va a ser afectado, porque se confrontan con los conceptos primarios que tenías y con los conceptos nuevos que adquieres, se va a ver un choque y vas a crear conocimiento, a reformular, a reafirmar o a quitar conceptos viejos. Eso es lo que hace la lectura. Así. La gente que no lee, por ejemplo, para mí sería una pregunta de un presidente, el que ahora que tenemos 19 en la palestra, ¿no? ¿Cuántos libros leyó? Y nómbreme los autores y las citas más importantes para su vida. Y te vas a dar cuenta el reflejo de la clase de gente que tenemos que nos quiere liderar. Y la lectura se ha manejado mucho en el término académico, o sea, solo un poco y más no sé si decir los norios, los nerds y con todas estas cosas, pero este es un concepto completamente errado. Entonces, sí o sí, hermano, vas a leer cualquier libro, y mucho más la Biblia, que es la palabra de Dios, con la reflexión como disciplina espiritual, sí o sí va a haber un efecto de cambio en tu conducta, en tu manera de pensar. A ver. Ahora, todavía quiero seguir conflictuándome un poquito más y conflictuándonos en esta conversación, y también a ti, Marco, y es que cuando hablamos del cambio, de todos modos seguimos pensando en la parte moral de la vida cristiana. Y hay muchos libros que son moralistas. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre leer la Biblia con un afán también de moralizar mi vida o las enseñanzas para otras personas que quisiera aprender y compartirlas, con el hecho de leer otro libro cuyo fin también sea la moralidad del ser humano? ¿Dónde está el punto de diferencia entre la Biblia y otro libro de moralidad humana? Te lo digo enseguida. La Biblia, yo leo la Biblia para amar más a Jesús, más a Dios. O sea, ¿cómo conozco a Dios? A través de su propia revelación. El que quiere esperar cambios en su vida como el fin último, no. Dice el libro de los Salmos, lo repite exactamente 16 veces, y les puedo poner como reto en el Salmo 119, que es un acróstico a la ley. Lo dice en la letra Mem, en la letra Num, y en la letra Samek, que es porque está en el hebreo. Si miras en el hebreo, está en orden, Aleph, Bet, Gimel, el Salmo 119. Y en estas dice, Señor, enséñame a andar en tus caminos en otras palabras, para amarte más. O sea, el propósito, y lo repite constantemente, yo te amo, yo te adoro, yo quiero amarte más, quiero estar más contigo. Y como dice el mismo libro de los Salmos, donde hay verdadera plenitud de gozo es en tu presencia. Entonces, yo puedo leer buenos libros de cristianos, un buen libro de, no sé, de algún filósofo moralista como los estoicos o como los... o como los mismos cristianos. Sí. Evangélicos, protestantes, buenos libros. Filósofos libros. Cristianos, quiero decir. Exactamente. Pero ninguno de ellos me va a hacer tener una comunión más íntima de amor con mi Creador. Entonces, ¿por qué un cristiano no ama a Dios? Porque no conoce a Dios. O conoce muy poco de Dios. Y como no conoce a Dios en profundidad, por medio de su propia revelación, entonces su amor por Dios es tan mínimo, tan corto, que no está tan, como dice ese himno, contemplando a Dios constantemente. Entonces, mi deseo de leer la Escritura, yo, mira, no leo la Biblia ni oro por el asunto de, no sé, de decir, oye, ¿cuántos textos me memorizo? Y es una competencia de memorizar. Todo eso al final, memorizar los textos, meditar, tiene un propósito, tener más comunión con Dios, y en términos coloquiales es amarlo más. Amarlo más. Eso así no te va a dar ningún otro libro. Claro. Ahora, todavía sigo pensando, ¿cómo este libro físico, o puede ser ahora digital también, porque la Biblia ahora lo podemos encontrar. Solo que hay distracciones en eso. Digital. Ok, bueno, dejando de lado las distracciones, digamos que no me dejo seducir por las distracciones. Ok, pero vamos a suponer que me enfoco durante el tiempo de la lectura de la Biblia de manera digital, sea en un teléfono, sea en una tableta, por ejemplo. Y ¿en qué momento, qué hace que esa lectura de ese texto me conecte con el sujeto detrás de este texto, con la persona detrás de ese texto? ¿Hay algún elemento mediador, algún factor mediador? Por supuesto, el Espíritu Santo.
Juan Calvino, en su Ajá. libro de Instituciones sobre la religión cristiana, en el apéndice, en el capítulo de la revelación de Dios, Juan Calvino difirió desde su primer libro hasta su muerte apenas en 50 capítulos, porque fue desarrollando cada vez más. Y en la revelación de Dios dice: sería de ignorantes negar que la Biblia es un libro real, histórico, que tiene evidencia y todo. Pero lo que no puede hacer la mente humana es que la Biblia tú lo ames como palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque solo eso puede actuar el Espíritu Santo en sus hijos. Digámoslo así, un impío lee la Biblia como lo ha leído. Por ejemplo, José Piñeira. Actualmente Piñeira es el agnóstico más reconocido. De fama. O sea, Piñera es como el agnóstico más poderoso de la actualidad, 2024. Él estudia 40 años la Biblia y no pasa nada. O sea, no pasa nada en su vida, y en su fe. En su fe, Ajá. en su acercamiento, en su comunión con Dios. Él habla del Jesús histórico y toda la vaina. Simplemente porque no ha nacido de nuevo, da evidencias de que no es salvo, porque él lo ve la Biblia como un asunto académico. Ajá. Entonces, cuando viene una persona que cree en Cristo, se ha humillado ante el Señor, que ha confesado que Él es su Salvador, el Espíritu Santo, que dice Romanos 8, que Él intercede constantemente por nosotros, obra con esa lectura en tu corazón, es la palabra de Dios enviando a tu corazón y diciendo: esto es mío, y lo vas a tomar como vida. Por eso dice, ¿te acuerdas? Cuando Pedro, en el libro de Juan, cuando Pedro viene y le dice a Jesús: es que tú eres el único que tiene palabras de vida. Eso es lo que le dijo Pedro a Jesús. Los otros libros son buenos, pero no tienen palabras de vida, porque el Espíritu Santo toma esa palabra y te pone en tu mente y en tu corazón, y eso hace que haya un cambio de forma de pensar. La lectura de la Biblia en las manos de los hijos de Dios es la forma en que Dios va transformando nuestra vida. ¿Puedes repetir, por favor, esa parte? Que la lectura de la palabra de Dios Ajá. toma el Espíritu Santo para hacer una transformación en nuestra vida. O sea, sin la Biblia no va a haber cambios en nuestra vida. Y no estoy hablando de cambios morales, Ajá. porque los cambios morales son la evidencia exterior, ¿ya? Estoy hablando de la propia santidad, de la propia amor al Señor, de la propia piedad. Que la piedad no busca ser una persona solo buena, busca amar más a Dios, ser semejantes a Él. Es una búsqueda incansable. O sea, que nunca va a llenarse. Digamos que uno logra ese objetivo de acercarse más a Dios, tener un mayor nivel de santidad. ¿Cómo debería reflejarse? ¿Cuál es el efecto en la vida diaria, en la vida cotidiana? Va a afectarse en la relación con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos de iglesia. ¿Tú crees que una persona que está leyendo la Biblia y amando más a Dios va a estar bronqueado con medio equipo de sus compañeros de trabajo, que nunca perdona, que no es humilde, que no está dispuesto a servir? ¿Tú miras a una persona que está cerca de Dios así? No. Tú miras a un Jesús que tiene claras sus convicciones, pero que perdona a sus peores enemigos. O sea, la santidad que propone la Biblia a partir de esa comunión íntima con Dios no es una santidad de claustro, de monacato que se inventó en el siglo VI. Es una santidad de relaciones, donde se evidencian mis relaciones. Ahora, si el cristiano que vive en el barrio, todos los vecinos le tienen miedo, ese no es cristiano. O sea, ¿me entiendes? Es fuerte esa expresión, por supuesto. Es que para mí no hay evidencia. O sea, dime, que tú me digas la Biblia. El diablo sabe la Biblia. Los fariseos lo sabían. Y Jesús les dijo en Juan capítulo 5, le dijo: ustedes creen que leyendo la Biblia encuentran vida eterna. Pero déjenme decirles algo, que la Biblia da testimonio de mí. Y fuera de mí no hay nada. Claro. Entonces, imagínate para un fariseo que desde pequeño se memorizaba todas las 613 leyes, sabía la Torá de cabo a rabo, un increíble conocimiento, pero vacío sin Cristo, sin la palabra que da vida. Entonces, si una persona, para mí, ¿cómo está creciendo en santidad? Porque sus relaciones están completamente equilibradas y se mira que hay una influencia de salvación entre ellos.
Leo la palabra de Dios, leo la Biblia para conocer más a Dios, para conocer más a Cristo Jesús, que como dice la palabra es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, quedará para una próxima conversación cómo es que podría, si es que cabe a la vez, extraer desde la Biblia enseñanza para las otras disciplinas que se requiere también para vivir. No sé, para ser buen ejecutivo, para ser buen profesional, para ser buena persona de negocios, en fin. Me debería acercar a la Biblia con este afán de encontrar orientación, educación, formación para las diferentes áreas en el desarrollo de mi vida cotidiana, más allá de amar relacionalmente a Jesús y a las personas, según nos está planteando Marco en esta conversación sobre la importancia y el efecto de leer la Biblia, de estar más cerca de Dios, conocer más a Dios, estar más cerca de las personas, conocer un poco más a las personas, vivir tal vez en ese sentido de armonía, de unidad. Creo que la conversación va a continuar. Gracias, Marco, por desafiarnos ahora que al llegar a la Biblia lleguemos con el anhelo de conocer más a Cristo Jesús. Que esa sea una motivación profunda y de amarlo, conocerlo y de amarlo. Muchas gracias. Solo desafíense leyendo, plantéense media hora entre leer la Biblia, meditarla y orar. Y esto va a ir adquiriendo más hábito. Perfecto. Lo vamos a hacer. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.